Recording in progress. Muy buenos días. Como Defensoría del Pueblo, les damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia denominada Vacunas contra el COVID-19, el cual se enmarca en las actividades desarrolladas por nuestros 25 años de vida institucional. Hoy nos acompaña el doctor Elmer Huerta, quien tiene una obsesión: traducir para las grandes mayorías la complicada y críptica información científica, expresándola en términos sencillos y que sean de utilidad para el público. Con más de 40 años de trabajo médico, es especialista en medicina interna, oncología médica, prevención del cáncer y salud pública. En la actualidad es profesor e investigador en la Escuela de Medicina de la Universidad George Washington, en Washington, D.C., y director preventorio en el Centro de Cáncer de la Universidad. Conductor de programas de radio y televisión y columnista en Perú y Estados Unidos. Es colaborador médico de CNN en español y autor de 3 libros de divulgación científica. El doctor Huerta ha sido el único latino elegido presidente de la Sociedad Americana del Cáncer y en 2008 fue seleccionado como uno de los 100 hispanos más influyentes en Estados Unidos. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina del Perú, doctor honoris causa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha recibido la medalla de honor del Congreso de la República del Perú y fue distinguido por el presidente Barack Obama con el premio Campeón de Salud Pública y Prevención de la Casa Blanca. Bienvenido, doctor Elmer Huerta. Muy buenos días, señor Asensio. Muchísimas gracias por la presentación y buenos días a todos. Pues estoy encantado de estar nuevamente con ustedes, la familia, la gran familia de la Defensoría del Pueblo, una institución a la cual respeto muchísimo a la distancia y gracias por invitarme nuevamente. Vamos a hablar sobre vacunas esta mañana. La charla va a ser más o menos corta. Quiero dedicar más tiempo a las preguntas que ustedes puedan tener. Vamos a ver lo que es el ABC de las vacunas y qué es lo que todos tenemos que saber sobre vacunación. ¿Qué es una vacuna? Para empezar, a veces hay conceptos que se confunden un poco con relación a la vacuna. Las vacunas fueron, digamos, elaboradas, inventadas en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII. Corría los últimos años de los 1700, imagínense qué época, en Inglaterra, y en esa época, obviamente, a fines de los 1700, no se sabía nada de virus, no se sabía nada de bacterias, no se sabía nada de microbios. Recién el microscopio se usaba, pero de una manera rutinaria, de tal modo que era una época para la ciencia en que todavía se estaba desenvolviendo los conceptos fundamentales. Entonces, a fines de los 1700, un médico británico, el doctor Edward Jenner, con J, Jenner, Jenner, para que lo busquen, es una historia muy interesante. El doctor Jenner quiso enfrentar a una enfermedad que en esa época era terrible. De repente, entre los asistentes a esta charla, ustedes todavía recuerdan a alguien, algún familiar, algún abuelo, algún tío, alguna tía, que tenía marcas en el rostro profundas, cicatrices, y que en el Perú le llamaban el borrado o la borrada, los borrados. Eso era viruela. Y la viruela, que ya sabemos que es de los años 70, desde el 79 ya no existe en el mundo, en esa época, en los 1500, 1600, 1700, oiga, era peor que el COVID de ahora. Cuando la viruela llegaba a una región, oiga, era terrible. La gente se asustaba, se quedaba en sus casas, todo se paraba como ahora, y la enfermedad llegaba, atacaba a niños, a hombres, mujeres, ancianos, y mataba al 30%. Imagínense, ahora estamos tan azorados y tan compungidos con esta enfermedad que mata al 1-2% de las personas. ¿Se imaginan cómo sería en esa época una enfermedad que mataba al 30%?
Y así era la viruela, era terrible. Entonces el doctor Jenner, él había escuchado de que en el Medio Oriente y de que en la India y que en la China ya habían costumbres ancestrales en las cuales las costras de los pacientes que tenían viruela las molían y hacían un polvillo y ese polvillo lo daban por la nariz en la gente. Esas eran las cosas que se practicaban, se escuchaban. Recuerden, estamos hablando de 1700. No había internet, no había radio, no había televisión. Era una época completamente diferente a la de ahora. Entonces él se quedaba con esas ideas en la cabeza y decía, ¿cómo será eso? Hasta que él hizo una observación fundamental allí donde vivía en Inglaterra. En esa época la viruela, como les digo, era la viruela humana, la viruela de los seres humanos que mataba al 30% de las víctimas. Pero también había otra viruela que era muy común y era la viruela de la vaca. Se llamaba viruela vacuna. Y lo que él observó es que las mujeres ordeñadoras que estaban todo el día en la ubre de la vaca ordeñando, le salían unas heridas en sus manos a las ordeñadoras. Y cuando él preguntaba, ¿y eso qué es? La gente le decía, es que la vaca está enferma, la vaca tiene viruela y la señora se ha contagiado. Pero la viruela de la vaca en el ser humano solamente da en las manos o en algunas partes del cuerpo, pero no es como la viruela humana que mata. Entonces él dijo, ajá, o sea, estas señoras que están ordeñando y se están contagiando de la viruela vacuna de la vaca, ¿qué tal si yo saco eso, esa pus, la seco y se la inyecto a una persona humana? ¿Habrá alguna defensa cruzada entre la viruela de la vaca y la viruela humana? Miren qué pensamiento. Y lo hizo. En un niño hizo eso, sacó la pus de la viruela vacuna de la mano de una mujer y lo puso, lo escarificó, o sea, hizo como una herida en el bracito del niño y el niño lo expuso frente a la viruela. Obviamente eso no se hubiera podido hacer hoy día, ¿no es cierto? Por todas las regulaciones éticas de investigación, pero eran otras épocas y el niño no se enfermó. Luego, él vacunó a sus propios hijos y empezó y así le llamaron vacuna por esto de la vaca, la viruela vacuna. Empezó a vacunar a otras personas, oiga, y funcionaba. Hasta que eso llegó a oídos de la esposa del rey de Inglaterra, que había tenido la viruela y había quedado desfigurada y ella tenía miedo que los demás miembros de la familia real se vayan a infectar e hizo que el rey acepte que el doctor Jenner vacune a la familia. Y así nació la vacuna. ¿Qué es la vacuna entonces? La vacuna consiste en que yo de alguna manera aíslo un microbio que produce una enfermedad y lo pongo, no el microbio entero, vivo, no, sino partes del microbio, de la estructura, la pongo en una persona para que el sistema de defensa de la persona se engañe creyendo que es el microbio completo y produzca defensas contra ese microbio y quede defendido. Eso es una vacuna. Ejemplos, vacuna de la polio de los niños. ¿Qué se usa? Partes del virus inactivado del virus de la polio, vacuna del sarampión, vacuna de las paperas, vacuna de la neumonía, vacuna HPV para el cáncer del cuello del útero, vacunas, y tenemos muchas vacunas. Bueno, esta vacuna de COVID-19 es eso, es una vacuna que se ha hecho, y ahora les voy a explicar en un ratito, usando varias tecnologías, pero todas las tecnologías están dirigidas contra una cierta parte del virus. Y ahora les voy a enseñar contra qué parte del virus están dirigidas esas tecnologías. ¿Ve? Acá vemos al virus. Este de acá es el nuevo coronavirus. Acá está cortado, ¿ve? Tiene un centro. Esto que estoy mostrando acá, este centro, se llama el ARN.
ácido ribonucleico, aquí al centro. Esto se llama el genoma del virus. Esto de acá es lo que se descubre con la prueba molecular, este centro. Acá está la identidad del virus. ¿Quién es el virus? El centro. Y esto es la cáscara del virus. ¿Ves? Está cortada acá, está la cáscara. Y en la cáscara vemos estas como antenitas, ¿ves? Múltiples. Estas se llaman las espigas. Acá están. Y estas espigas tienen una función para este virus. Estas espigas son las que se pegan a las células y así entra. Esto es como una llave. Cuando uno entra a su casa y pone la llave en la chapa para abrir la puerta, igualito. Esto es como la llave, perdón, busca en la chapa de la célula y entra. Para eso sirve esta espiga. Bueno, pero esta espiga también es muy irritante para el sistema de defensa. Entonces, la mayor parte de, bueno, cuando este virus entra al cuerpo, la espiga estimula el sistema de defensa del cuerpo y hace que se formen anticuerpos, como les expliqué hace un rato. Entonces, todas las vacunas que tenemos, todas, están dirigidas contra esta espiga del virus. Todas. Y ahora hay diferentes tecnologías. Hay diferentes tecnologías. Por ejemplo, hay algunas tecnologías que usan el virus completito, pero ¿sabe qué? Entre comillas, muerto. Entonces les enseño nuevamente acá. Imagínense, este es el virus completo, pero este que es su centro, su corazón, su ARN, lo han desactivado químicamente. O sea, es como caparazón nada más. Ese es la vacuna, por ejemplo, que se llama de virus inactivado en el Perú. O sea, es un virus completo, pero que ha sido químicamente destruido en su interior, por lo tanto no puede causar enfermedad. Pero como tiene las espigas, estas espigas son las que van a despertar la defensa. ¿Ok? Ese es un sistema. Virus completo inactivado. Ejemplo, Sinopharm. Pero hay otras tecnologías. Por ejemplo, hay otra tecnología que usa un virus parecido, pero de resfrío. Y a ese virus parecido de resfrío le sacan su centro y le ponen pedazos de este genoma del coronavirus. Entonces el virus de resfrío se convierte como una especie de caballito de Troya que entra al cuerpo de la persona llevando un pedazo del genoma del virus coronavirus, el pedazo que fabrica espigas. Cuando entra el virus del resfrío, entonces el cuerpo empieza a producir espigas y el cuerpo se engaña y dice, nos está invadiendo el coronavirus. Mentira, es el virus del resfrío que ha hecho que el cuerpo produzca las espigas y ahí sí se produce la defensa. Ejemplo de estas vacunas que usan virus de resfrío como caballitos de Troya, como vectores se llama, son la vacuna Johnson Johnson, la vacuna AstraZeneca y la vacuna rusa, la Gamalaya. Ellos usan virus de resfríos. ¿Ok? Entonces ya van dos que hemos revisado. Una, el virus completo inactivado de Sinopharm. Otra, un virus de resfrío diferente, pero que lleva pedazos del virus coronavirus. Una tercera es así que es completamente diferente. La tercera es que lo que hay que entender, como les dije hace un rato, esto es el ARN del virus, su centro. Acá está el plano, la identidad de este virus. Y por decirles, este pedacito de acá, este es el que fabrica espigas. Se identifica. Los científicos han dicho, por ejemplo, que este pedacito de acá es el que fabrica espigas. Entonces, lo que han hecho los científicos es sacar este pedacito nada más del virus. Lo han sacado, lo han modificado y lo han convertido en lo que se llama ARN mensajero. Entonces, este pedacito del virus que fabrica espigas es la vacuna ARN mensajero de Pfizer y de Moderna y de CureVac. Mire, entonces ahí no uso todo el virus, no uso la cáscara del virus, no uso todo el genoma del virus, sino solamente el pedacito del genoma
que es el que ordena que se fabriquen las espigas. Entonces, cuando me ponen este pedacito del ARN mensajero, que es como su nombre lo indica, el mensajero que fabrica las espigas, mi cuerpo produce espigas en cantidad, cree que está siendo invadido y ahí se produce la defensa. Entonces, esa es la tercera tecnología. La primera, ¿cuál era? El virus completo, inactivado, Sinopharm. La segunda, un virus diferente, virus de resfrío, caballito de Troya. Ejemplo, Johnson y Johnson, AstraZeneca y la rusa. Esta tercera, que usa el ARN mensajero, un pedacito del genoma. Ejemplo, estamos hablando de Pfizer, de Moderna y de CureVac. Y hay un cuarto tipo de vacunas que usa estos pedacitos. Estos se llaman las proteínas de las membranas, ¿ve? Acá está como plomito, ¿ve? Esto también puede despertar la defensa y esas son las vacunas, otro tipo de vacunas que se llaman Novavax y que recién están empezando a salir. Muy bien, entonces eso era solamente para explicarles qué es una vacuna. La vacuna no contiene virus vivo. Entonces, si alguien piensa de que la vacuna le va a provocar la enfermedad, por lo que les he explicado, no. La vacuna no causa ninguna enfermedad. ¿Por qué? Porque nunca se inyecta el virus vivo, completo, que puede causar enfermedad. O está inactivado o son partes del virus. ¿Ok? Y entonces ya tenemos varias vacunas que se están usando en el mundo. Ahora que estaba preparando esta conferencia, esta lo había preparado en el mes de enero, febrero, pero fíjense cómo no ha cambiado mucho. Vamos a ver cuál es la lista de vacunas que se están usando en este momento. Acá está, miren, la de AstraZeneca que les dije, que usa un vector, la de Novavax, que está terminando sus estudios, la de Pfizer, la de Sinopharm, la Gamaleya, que es la rusa, la de Johnson y Johnson, la de Sinovac, la de Moderna, y esta es la de la India, la Covaxin, y la CureVac, que está en plena prueba, es alemana de ARN mensajero. Fíjense, en 6 meses no tenemos vacunas nuevas. Estas listas que hicimos nosotros en enero de este año, en febrero, todavía continúan siendo las mismas vacunas que hay. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar sobre algo que es muy, muy importante. Este es un concepto, un concepto. Cuando el virus entra a mi cuerpo, y acá hay que entender quizás el concepto de lo que es un virus. A veces esto es difícil de entender. Estoy seguro que ustedes van a agarrar el concepto. Mire, el virus, los virus, no son seres vivos. ¿Qué cosa es un ser vivo? A ver, para empezar. Un gato, por ejemplo, un perro, un mono, un ser humano, un pajarito. Son seres vivos, ¿verdad? Un gusano. Son seres vivos. ¿Cuál es la característica del ser vivo? Un ser vivo, una bacteria, por ejemplo, es un ser vivo, ¿no? Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Se acuerdan? Eso nos enseñaban en la escuela. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ese es el ser vivo. Nace y muere. Por eso se dice que está vivo. El virus no es un ser vivo. Mira, este es un concepto. Los virus no son seres vivos. Los virus son, y les muestro acá otra vez, los virus son moléculas químicas. Ahí está, mire, el virus es una molécula química. Esta cáscara es de proteínas, de grasas, el centro, ya les dije, es una molécula. El virus no es un ser vivo, no nace, no crece. Y si no nace, no muere, pues. Y usted dirá entonces, ¿para qué existe el virus? Bueno, esa es una pregunta tan profunda que es media filosófica en la ciencia. No se sabe. Para lo único que entre comillas, se ha formado el virus, ¿sabe para qué es? Para reproducirse.
O sea, el virus no nace ni crece ni muere, pero sí se reproduce. Entonces, ya les dije, usan estas patitas, estas espigas, para entrar a la célula. Entran a nuestras células y nosotros como seres vivos, nuestras células tienen un aparato de reproducción, como una fotocopiadora para hacer copias. Entonces el virus, miren, entra a la célula y entra y busca dónde está el aparato de reproducción de la célula, entra, lo toma por asalto y empieza a hacer copias de sí mismo. Y hace copias de su ARN. Y acá ya les dije que están las instrucciones, acá está la identidad del virus. Cuando esto se forma, ya luego se forma la cáscara, se forman las patitas y se forman los virus. Es una fábrica de virus. Entonces, eso es la infección por un virus. La infección por un virus significa que el virus entra a la célula, busca dónde está el aparato reproductor de la célula y luego lo toma y empieza a hacer copias de sí mismo por miles de millones de millones de millones en una sola persona, pero sí, millones de copias. Y esa es la enfermedad, pues. El que cae enfermo de COVID-19, el que cae enfermo de paperas, el que cae enfermo de hepatitis, el que cae enfermo de HIV, el que cae enfermo de el virus papiloma humano, el que cae enfermo de sarampión, los virus es porque el virus se está reproduciendo dentro de las células. Porque eso es lo único que sabe hacer el virus, reproducirse. Muy bien. Si entendemos ese concepto de que el virus no es un ser vivo y que su única función es reproducirse, ¿sabe qué? Cuanto más copias de sí mismo hace en la máquina fotocopiadora de la célula, hay más posibilidad de que hayan errores. Por decirle, que este negrito que es de este tamaño, en vez de ser de este tamaño, ocupe todo esto. Ya es diferente ya. O que este negrito no esté negrito acá, sino sea amarillo. Entonces va a ser amarillo. Ya es diferente a los otros. Esos errores que se producen en la multiplicación de los virus al reproducirse, esos errores en medicina, en biología, tienen nombre. Se llama mutación. Entonces, cuanto más se reproduce un virus, cuanto más se multiplica un virus dentro de un cuerpo humano, más posibilidades hay de que se formen mutaciones, se produzcan mutaciones. Y al producirse mutaciones, entonces ya es diferente el virus de su papá, de su mamá, por decirlo, de su antecesor, ¿cierto? ¿Y eso cómo se le llama? Variante. Entonces, las variantes son consecuencia de que los virus mutan constantemente. Y hasta ahora tenemos 4 variantes en el mundo que son de preocupación. La variante alfa, que se encontró en el Reino Unido, la beta, que se encontró en Sudáfrica, la gamma, que se encontró en Brasil, y la delta, que acaba de anunciarse que ya está en el Perú, que se encontró en la India. Por lo que les expliqué, que la variante, al ser un diferente virus, oiga, ya no es como los antecesores, pues, ya es diferente. Como les dije, de repente acá, en este pedacito, al desaparecer este negrito de acá, y entonces al convertirse en amarillo, ya es diferente. Y de repente eso es una alfa, o una beta, o una gamma, o una delta. Yo estoy simplificando, obviamente, porque todo eso ya los científicos saben, estas mutaciones tienen números, pero no quiero confundirlos con eso. El concepto que quiero darles es de que estas variantes, estas mutaciones, son más infecciosas, más contagiosas y pueden interferir con la eficacia de las vacunas. Sobre todo, esta, la beta, la gamma y la delta. Esa es la importancia de las variantes. Entonces, ¿cómo se lucha contra las variantes? No dejando que hayan muchas infecciones en un lugar. Cuantas más infecciones hay en un sitio y la gente se infecta y se infecta más,
Ya les dije, el virus produce millones y millones de copias y ahí va cambiando, 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 se va adaptando y se producen las variantes. Muy bien. Dicho eso, ya sabemos qué cosa es una vacuna, ya hemos revisado los tipos de vacuna que existen y ya hemos revisado las variantes. Muy bien. Hablemos ahora de lo que significa la protección de las vacunas contra el coronavirus. Ya ustedes deben haber escuchado que las vacunas se han estudiado, ¿verdad? En lo que se llaman estudios de fase 3, son estudios que se hacen en voluntarios, miles de voluntarios. A la mitad se les coloca la vacuna, a la mitad se les coloca el placebo para comparar la vacuna contra el placebo, cuánta protección da y así se obtiene lo que se llama la eficacia de la vacuna. Cuando hablamos de eficacia de la vacuna, pues las vacunas tienen dos tipos de eficacia y esto es importantísimo que cuando ustedes escuchen o alguien les hable de la eficacia de una vacuna, sepan de qué se está hablando. Hay dos tipos. Una es la eficacia para provocar enfermedad, o sea, para que le dé síntomas, para que esté enfermo. Una eficacia es esa, es decir, para prevenir la enfermedad sintomática, que da síntomas. Ese es un tipo de eficacia. Pero hay un segundo tipo de eficacia que es más importante. ¿Cuál es? La eficacia para impedir que la persona desarrolle una enfermedad grave, que lo mande al hospital y que lo mate. Dos tipos de eficacia. La eficacia para enfermarse nada más y la eficacia para no enfermarse gravemente y morir. ¿Ok? En ese sentido, la eficacia puede cambiar para no enfermarse nada más y ser muy variable. Por ejemplo, la de Sinovac, la que se usa en Chile y en Brasil. Su eficacia es de solo 51% en un estudio, en otro estudio en Chile 67%. Entonces la gente que escucha dice, ay Dios mío, qué bajo, solo 51. Y la otra, ay, solo 67, esa no sirve. Pero no se dan cuenta que la segunda eficacia para impedir la enfermedad grave y la muerte es muy alta, es casi del 90%. Ah, ahora sí cambió la cosa. Entonces esa vacuna de repente no impide que me enferme, pero sí me va a proteger de la muerte. Entonces las vacunas cambian en estos dos números. La Sinovac, por ejemplo, 50, 60 para la enfermedad, pero como alrededor del 80 y tantos para la enfermedad grave. La de Sinopharm que usamos en el Perú, tenemos 78% para la enfermedad leve y el 92% en el estudio que se ha hecho en el Perú para la enfermedad grave. O sea, sí protege de la muerte. La Johnson Johnson está por allí, la Johnson Johnson para la eficacia para la enfermedad nada más está en alrededor de 76%, ni siquiera es muy alto, pero para prevenir la enfermedad grave está como en el 88%. Igual la de AstraZeneca. Entonces, por favor, cuando escuchemos de eficacia, preguntemos, ¿cuál eficacia? ¿Para enfermarte nada más o para enfermarte gravemente? Muy bien, eso se llama eficacia, pero ya ¿hace cuánto? 6 meses que estamos vacunando al mundo entero. Entonces ya estamos hablando de cosas diferentes. Ya no estamos hablando del estudio, de la eficacia del estudio, sino cuando ya se empieza a dar la vacuna en la gente, en la población. Oiga, ya hablamos de otro concepto que se llama efectividad. Efectividad. La efectividad ya es, digamos, la capacidad que tiene la vacuna para proteger, pero en la vida real. Y ahí ya no la comparamos con el placebo, pues, sino en los estudios de efectividad comparamos a los que se vacunan contra los que no se vacunan, ¿verdad? Y allí entonces ya tenemos igual, ya estamos teniendo números importantes. Los más estudiados son los de Pfizer y AstraZeneca y Moderna. Tienen una efectividad muy parecida a su eficacia, alrededor del 90%. La de Sinopharm se ha estudiado en el Perú. Algo está, faltan afianzar los datos, pero su efectividad es bastante alta. Hay un estudio que está haciendo el MINSA, hay otro que ha hecho el Colegio Médico el personal de salud vacunado y se ha visto que después de la segunda dosis puede ocurrir muerte igual que con la Pfizer, puede, pero es rarísimo. Después de la primera, cuando uno no está completamente protegido, puede haber más casos y más muertes. Eso sí, como igual con la Pfizer también, con la Moderna también. ¿Verdad? Entonces, uno es
estudio de eficacia y el otro es estudio de efectividad. Y al igual que dijimos que había eficacia para enfermedad leve y enfermedad grave que nos manda al hospital, la efectividad también es igual. Hay efectividad solamente para enfermarte o para efectividad de protegerte de una enfermedad grave que te mande al hospital. Y felizmente hasta ahora los estudios de efectividad que se están haciendo demuestran que las vacunas son muy efectivas en impedir que uno desarrolle enfermedad grave y se tenga que morir. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya sabemos qué es el virus, ya sabemos qué es la vacuna, cuántos tipos existen de vacuna, y hemos revisado qué es eficacia, qué es efectividad. Entonces, lo importante aquí es entender que la mejor vacuna es aquella que llega al brazo de la persona. ¿Por qué? Porque todas son más o menos comparables en prevenir la enfermedad grave y la muerte. Eso es importante, ¿ok? Eso es sumamente importante, que lo entendamos. Entonces, ¿qué me van a dar? No hay otra cosa que Sinovac, denme Sinovac. ¿Qué me van a dar Pfizer? Denme Pfizer. La mejor vacuna es la que llega aquí. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero prevenir es no enfermarme gravemente. Si me va a dar la enfermedad, que me dé suavecito, pues, pero no va a ser grave ni me va a mandar al hospital. Ok, entonces yo creo que ahí voy a parar, son 11:30. De repente ustedes tienen preguntas y las preguntas ya me van a permitir quizás hacer algunas aclaraciones que se han quedado pendientes. ¿Le parece que paramos acá, señor Asensio? Entonces, si es que hay preguntas, le ruego que me las vaya pasando y vamos a ir aclarándolas. Claro que sí. Pasamos entonces a una ronda final de preguntas del público que la pueden realizar a través de nuestras plataformas por el Facebook y por la sala Zoom. Siendo así, doctor, aquí hay una pregunta. Dice, mis padres de 88 y 83 años respectivamente, papá y mamá, se vacunaron el 5 de mayo, primera dosis. Mi padre dio positivo el 13 de mayo, tuvo tratamiento y oxígeno por 2 a 3 días. Actualmente está sano. Mi madre, por depresión, se le bajó las defensas y sale positivo el 20 de mayo, asintomática. Actualmente recién está sana. ¿En qué estado queda su segunda vacuna? ¿Cuándo le administran la segunda vacuna? ¿O le tienen que volver a dar las 2 dosis nuevamente? Muy bien, excelente pregunta. Aquí lo que hay que revisar es lo siguiente. Cuando se pone la primera dosis de la vacuna, mucha gente está ya infectada y se va, pues no tiene nada y hace la cola o se infecta a veces en la cola y luego recordemos que la vacuna, la primera dosis, cuando se pone, tarda 2 semanas en provocar defensas. O sea, no es que al día siguiente de la vacunación ya estoy protegido, a los 3 días ya tengo anticuerpos. No, 2 semanas tarda. Entonces, en esas 2 semanas, se llama periodo de la ventana, allí me puedo infectar y puedo desarrollar COVID-19. Y ese COVID-19, a diferencia del que se desarrolla después de la segunda dosis, este sí puede ser grave. Es decir, es como el COVID, digamos, sin vacuna. 80% la pasan suave, 15% caen en cama y 5% se pueden complicar y morir. Entonces, estos dos casos nos indican que han sido contagios. El primero, el del papá. La vacuna ni siquiera lo protegió porque fue al tercer día de la vacuna. La mamita a los 20 días ya tenía algo de protección, por eso que ha sido leve, ha sido asintomática. Es decir, los dos han tenido suerte. Muy bien. La segunda dosis debe ser administrada aquí en Estados Unidos 14 días después que ya pasan la enfermedad, que le dan de alta, 14 días después del alta. Pero en Perú sabemos que el ministerio ha dicho que puede ser a los 3 meses de la enfermedad. Entonces, en este caso, quizás la segunda dosis, ya no empezar de nuevo con la primera y la segunda, sino la segunda tendría que ser a los 3 meses. Eso que lo consulten con sus doctores, pero lo que quiero decirles a ellos es que tienen doble protección ya, protección de la primera dosis y protección de la infección natural, o sea, están bien protegidos. Ya la segunda dosis va a reforzar eso y yo creo que se la pueden poner a los 3 meses después del alta. De acuerdo, doctor. Segunda pregunta, ¿es seguro combinar vacunas procedentes de distintos laboratorios? Esta es una pregunta sumamente común que me alegra que la hayan hecho, sabía que venía esta pregunta. ¿Por qué? Porque muchísima gente de Chile, por ejemplo, que recibieron Sinovac, no confían, pues. En Argentina, ay Dios mío, que la vacuna rusa no sirve, dice.
En Brasil igual, en Perú la Sinopharm, o sea, en todos lados no confían. Todo el mundo quiere Pfizer, todo el mundo quiere Moderna, lo cual, como les he dicho, pues aumenta un poco la eficacia y la efectividad, pero tampoco es demasiado, pero obviamente la gente tiene derecho a buscar su bienestar. Entonces dicen, me voy a Estados Unidos para vacunarme. Y ahí se hace una pregunta, ¿y podré mezclar la Sinovac o la Sinopharm o la AstraZeneca o la rusa con la Pfizer? A ver, de estudio científico que se haya hecho, de estudio científico que se haya dado, solamente se ha estudiado y publicado y evaluado la combinación de dos vacunas, la de AstraZeneca y Pfizer. Han hecho estudios en Inglaterra, empezando con AstraZeneca, terminando con Pfizer. O al revés, empezando con Pfizer, terminando con AstraZeneca. ¿Qué se han descubierto allí? Que no pasa nada, no hay mayor toxicidad, no hay mayor efectos secundarios y las vacunas funcionan muy bien cuando se mezclan. Y en Inglaterra ya está dictaminado que quien empieza con AstraZeneca puede terminar con Pfizer. En España igual. 2 millones, más de 2 millones de personas que habían recibido su primera dosis de AstraZeneca se quedaron en el aire por este problema que hubo de los coágulos, etcétera, y el gobierno español, en base a un estudio, ha dicho que los que recibieron AstraZeneca, más de 2 millones de personas, terminen con Pfizer. Pero no se ha estudiado la combinación de Sinovac o de Sinopharm o de la rusa con Pfizer ni con ninguna otra. Conocemos de muchos casos que no les ha pasado nada, pero quien lo haga, lo hace obviamente bajo su propia responsabilidad porque no hay estudios que avalen la decisión. Bien, tenemos otra pregunta. Si la cadena de frío o falla en cualquiera de las vacunas, ¿esto influye en la eficacia, eficiencia? ¿Estamos protegidos con la vacuna? Muy buena pregunta. No, obviamente no. Por eso es que la vacuna de la polio, la vacuna del sarampión, la vacuna de las paperas, todas las vacunas que usamos deben tener su cadena de frío y esta también, igual como cualquier vacuna, debe tener su vacuna de frío. El problema es que si es que está muy caliente, se desnaturaliza el producto y ya pierde, digamos, su capacidad de provocar las defensas de la persona. Por eso es que uno de los elementos que más cuidan los que administran vacunas es su cadena de frío. Una vez vacunado, ¿cómo saber si estoy protegido pasado el tiempo que usted ha indicado? Muy bien, esa es otra pregunta muy frecuente de todos nuestros países en América Latina y viene de la misma razón, de la desconfianza. Los chilenos no confían en su Sinovac, los argentinos no confían en la rusa, los peruanos no confiamos en la Sinopharm. Entonces dice, ¿y ahora cómo sé? ¿Me han dado agua de repente? ¿O esa vacuna es mala y no me ha provocado defensas? Bueno, hay una prueba de sangre que se puede hacer que mide lo que se llaman anticuerpos neutralizantes, S, la letra S1, S2. Pero el gran problema es que si bien es cierto uno lo puede medir, esa prueba no está lo que se llama validada. Y una prueba validada significa que todavía no se ha estudiado el significado de lo que salga en la sangre. Por ejemplo, si sale 20, ¿qué significa? ¿Es diferente? ¿Y si sale 200? ¿Y si sale 85? ¿Y si sale 5? O sea, esos valores no tienen, digamos, validación. Entonces es difícil interpretar el resultado de la prueba, si me he dejado entender. ¿Verdad? Es como si es que cuando recién se inventó el colesterol, por decirle. ¿Qué significaba tener colesterol de 30? O colesterol de 400, o colesterol de 300, o de 120. Nada. No ha sido sino hasta que se han hecho pruebas de colesterol en millones de personas, en que se ha visto que lo normal es tener menos de 200. Si está entre 200 y 240, significa que está dudoso y más de 240 alto. Pero ese conocimiento ha venido de lo que se llama validación, en el cual millones de personas se han hecho la prueba y los estadísticos han hecho los estudios y dicen, esto es lo normal, así se dice que es normal. Para este tipo de pruebas que les he dicho de anticuerpos neutralizantes, no se ha hecho eso. Entonces, le sale 30, ¿qué significa? Bueno, parece que sí ha reaccionado. Si el otro tiene 40, significa, bueno, parece que sí. Y el otro tiene 5, nadie sabe. O sea que
Eso es uno de los problemas con esas pruebas. Bien. Doctor, si una persona es alérgica a la penicilina, sulfametazol, alergias al sol, yodo, entre otras, tiene asma, ¿también puede vacunarse? Muy bien, también esperaba esta pregunta que es sumamente frecuente. ¿Ok? Hay que ir a la raíz de cuándo es que se empezó a hablar de alergias de vacunas con estas vacunas de COVID. Porque todas las vacunas tienen alergia, tienen reacciones alérgicas, todas, ¿verdad? Los medicamentos en general. Pero cuando hablando de COVID, ¿cuándo se empezó a hablar de alergias? En diciembre del año pasado. Cuando en la tercera semana de diciembre del año pasado se aprobó la vacuna de Pfizer aquí en Estados Unidos, empezaron las primeras vacunaciones. Y mire, el primer día de vacunación, 2 personas cayeron con severa alergia a la de Pfizer. La gente se asustó y ahí todo el mundo empezó a hablar de alergia. ¿Pero cuál? A la de Pfizer. Y luego cuando salió Moderna, 2 semanas después, igual se empezó a vacunar, salieron al casos de alergia también. Entonces la conversación sobre alergia y vacunas aumentó. Entonces, luego salieron las demás, pero en las demás no hay problema, no hay este tipo de reacciones alérgicas severas que sí se produjeron con Pfizer y con Moderna, ni con AstraZeneca, ni con la China, ni con la rusa, ni con ninguna, pero ya quedó allí lo de la alergia. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí en Estados Unidos los CDC? Los CDC aquí en Estados Unidos dicen que una persona que tenga alergia a cualquier tipo de comida, marisco, chancho, una persona que tenga alergia a cualquier tipo de medicina, penicilina, antibióticos, sulfatiacina, lo que sea. Una persona que tenga alergia a sus mascotitas, al gatito, al perrito. Una persona que tenga alergia estacional al polen, se puede vacunar sin ningún problema. ¿Quiénes son las personas que no deberían vacunarse con la vacuna de Pfizer y Moderna? Aquellas que alguna vez cuando le pusieron una inyección intramuscular de un antibiótico, de lo que sea, cayeron al suelo con grave alergia. Esas personas son las únicas que no deben vacunarse porque se piensa que la razón de la alergia está en el líquido, en los químicos que se colocan para que la vacuna no se desnaturalice. Allí estaría la razón de la alergia. Si es que tenga alergia a cualquier cosa, a comida, medicinas, se puede vacunar sin ningún problema. De acuerdo, doctor. Una pregunta frecuente que nos indican acá es que si alguien ha tenido COVID, ¿después de cuánto tiempo tiene que esperar para poder vacunarse y ser efectiva la vacuna? Lo dijimos hace un momentito, aquí en Estados Unidos ya se puede vacunar desde el día 14 de que superó la enfermedad, pero en el Perú parece que por la escasez de vacunas se hace a los 3 meses, a los 90 días. Y que no se preocupe la gente. La razón de que uno puede esperar 3 meses es que la enfermedad natural puede dar defensas por lo menos 6 meses, mínimo. Así que a los 3 meses todavía tiene defensa de la enfermedad que pasó, ¿ok? Y a los 90 días es la vacunación en el Perú, pero en otros países puede ser más pronto. Doctor, ¿es seguro vacunar a los niños, niñas y adolescentes con las vacunas En, actuales? en este momento solamente hay licencia para vacunas en adolescentes de 12 años para arriba, nada más. 12 años para arriba. En Inglaterra y aquí en Estados Unidos ya se aprobó la vacunación con Pfizer de 12 años para arriba y esto se ha hecho en base a estudios grandes que se han hecho con 2.600 niños en los cuales se vio que comparado con el placebo, la vacuna no causa mayor toxicidad y causa una buena defensa. De tal modo que por los estudios que se han hecho hasta ahora, la vacuna de Pfizer es una vacuna segura y es efectiva para adolescentes. Los laboratorios están trabajando en desarrollar vacunas para niños de 5 a 11 años, que se calcula que a fin de año vamos a tener, y para el próximo año ya se está trabajando para vacunas en niñitos de 6 meses a 4 años para tener ya todo el grupo de edad cubierto. ¿Una persona vacunada se puede volver a contagiar contra el COVID-19 Por con cualquiera de las supuesto, vacunas que se haya vacunado? por supuesto que sí, cualquiera. Y le doy un ejemplo. Hace 3 semanas, aquí en Estados Unidos, los CDC, que son los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, publicaron los datos para responder a la pregunta de la persona. Ellos calcularon
que en 101 millones, miren ese número, ¿va? 101 millones de personas completamente vacunadas, 2 dosis, se produjeron 10.500 casos de enfermedad. A ver si alguien tiene ahí una calculadora que le saque el porcentaje. De 101 millones, 10.500 casos de enfermedad. De esos 10.500 casos, 900 cayeron al hospital y 160 fallecieron lamentablemente. Con la de Pfizer y con la de Moderna, que se considera que son las mejores vacunas del mundo. O sea que con cualquier vacuna, lamentablemente un pequeñísimo, pequeñísimo porcentaje puede caer enfermo, puede complicarse e incluso morir. Pero cada vida es preciosa, pero 160 de 101 millones, ¿verdad? Es un porcentaje muy bajo y la pregunta es, ¿cuántos se hubieran muerto de esos 101 millones si no se hubieran vacunado, ¿no? Bien, doctor, ¿una persona gestante con 5 meses se puede poner la vacuna o le hace daño al bebé o a la madre? Muy bien, la vacunación ya se está haciendo en gestantes. Aquí en Estados Unidos se recomienda la vacunación en gestantes. Se ha hecho y la vacunación se puede hacer en cualquier momento después del tercer mes de embarazo. Y lo que se ha visto como ventaja es que las defensas que produce la madre, los anticuerpos, pasan por la placenta y protegen al niño también. Y el niño nace ya, digamos, entre comillas, parcialmente vacunado con sus defensas que le dio la madre, ¿ok? Y los estudios que se han hecho de toxicidad en las mamás, pues no provoca toxicidad, no provoca pérdida del bebé, ningún problema. Así es que al momento, como les digo, aquí en Estados Unidos, los CDC han aprobado la vacunación de mujeres embarazadas y también de mujeres lactantes, porque la mujer lactante que se vacuna le pasa también anticuerpos a través de la leche al bebé. Doctor, si soy paciente que lleva un tratamiento con pastillas, ¿debo suspender y cuántos días antes de aplicarme la vacuna? Muy bien, esa es otra pregunta muy frecuente. Pues no, así como estoy seguro que mucho de la gente se ha vacunado contra la gripe o el niñito que se va a vacunar contra la polio. No, 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 no hay que suspender ninguna medicina, todo va igual, va y se vacuna y regresa a la casa y su vida es normal. Esta es otra vacuna. ¿Verdad? Lo que pasa es que como es la primera vez en nuestra generación, quizás que nos estamos vacunando de adultos, ¿verdad? Y es una vacunación de toda la población, le hemos dado como una especie de aura mágica a esta vacuna. ¿Es especial? No, esta es una vacuna como la de la gripe, la de la polio, el sarampión, es una vacuna contra un virus más. Así es que quien tenga diabetes y tome sus medicinas, que la siga tomando. Quien tenga medicinas para la presión, para el cáncer, lo que sea, debe seguir tomando sus medicinas y vacunarse. Doctor, soy un paciente con tratamiento de cáncer a la tiroides. ¿Se podría poner la vacuna ya que siempre estos pacientes tienen las defensas bajas? Muy bien, la Sociedad Americana del Cáncer, aquí en Estados Unidos, y la Sociedad Estadounidense de Cancerología Clínica, ambas y muchas otras organizaciones recomiendan que los pacientes con tratamiento activo de cáncer se puedan vacunar sin ningún problema. Lo que está en estudio es lo que pregunta el señor o la señora, que es, ¿necesitaría una tercera dosis de refuerzo? Eso se está estudiando. Por lo menos que reciba sus 2 dosis, no hay ningún problema, un paciente con cáncer se puede vacunar. Bien. Eh, ¿Debo hacer alguna dieta especial posterior a la aplicación de las vacunas? Lo mismo, ¿no? Lo mismo. A ver, un niñito que se vacuna contra la polio, al día siguiente le hacen dieta especial, si no tiene nada, pues no, ¿verdad? Una persona que se ha ido a vacunar contra la gripe, ¿hace dieta especial después de la vacuna contra la gripe? No. Entonces, aquí sí hay una observación que ya la hemos hecho también en los medios de comunicación en el Perú, es que algunos vacunadores le están diciendo a la gente, mira, no te bañes por 3 días. ¿Cómo no se va a bañar? ¿Qué tiene que ver la vacuna con bañarse o no? Está haciendo frío. No, no tiene nada que ver. De igual modo, debe seguir tomando igual sus medicinas, pues no hay ninguna dieta especial, al día siguiente a comer normal, a seguir la vida. Lo único que ha hecho es recibir una vacuna como cualquier otra. Doctor, ¿cuánto dura la inmunidad después del contagio? La inmunidad después de la enfermedad está en pleno estudio. Recordemos,
ya estamos en junio, que esta enfermedad se descubrió el año pasado, o sea que, digamos, los sobrevivientes más antiguos de COVID-19, los que salieron en la China, tienen ya 1 año y medio de haber pasado. Pero todavía no han salido estudios de la China, por ejemplo, de seguimiento a 12 a 15 meses. No sabemos. Lo que se ha estudiado es que parece que la inmunidad se desvanece alrededor del sexto, octavo mes, pero eso está en pleno estudio. Así es que todavía hay que esperar un poco más. Igual la inmunidad de la vacuna, ¿verdad? La vacuna recién se ha empezado a usar de manera experimental en agosto del año pasado. O sea que no hemos cumplido ni siquiera 1 año de estudiar vacunas. Entonces, no se puede responder a la pregunta, ¿habrá necesidad de ponerme una tercera dosis? ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad de la vacuna? Todavía no lo sabemos. Se ha estudiado ya a 6 meses, perfecto, funciona bien la vacuna de Pfizer por lo menos. Doctor, ¿qué sucedería si soy una paciente asintomática y no me percato de tener la enfermedad de COVID y me vacuno? Eso está sucediendo muy frecuente, lo acabamos de decir hace un rato. Si la persona va a seguir asintomática, sigue asintomática y ni cuenta se va a dar. Y si va a desarrollar la enfermedad porque se vacunó sin síntomas, pero al cuarto o quinto día puede presentar síntomas, esa enfermedad va a ser igual a la que se hubiera producido sin vacuna. 80, 15, 5. Pero el concepto, quizás esa sea la intención de la pregunta, si la vacuna le va a agravar la enfermedad, no, de ninguna manera. ¿Por qué? Recuerden lo que hemos dicho al comienzo de la conversación, que la vacuna no tiene virus vivo, virus que causa enfermedad. Buenos días, me vacunaré en Estados Unidos. Mi segunda dosis será unas casi 4 semanas después. ¿Habrá algún problema el pasar el plazo de 21 días para aplicarme la segunda dosis? Absolutamente no. Y la Sí, sí, no hay problema. Aquí en Estados Unidos incluso se dice ya que la segunda dosis se puede retrasar hasta 6 semanas después de la primera por alguna razón. Así es que no debe ser con calendario a los 21 días, 28 días. Puede pasarse una semana, un poco más, no va a haber ningún problema. una persona que le han extirpado la tiroides en febrero de este año, ¿hay algún impedimento para poder vacunarse? Ninguna. Es como si me dijera una persona que le han operado de la hernia, ¿podrá vacunarse? Claro, absolutamente, no pasa nada. Doctor, aquí hay una pregunta que es frecuente y dice, ¿quiénes no deben de aplicarse la vacuna? Las únicas personas que no deben aplicarse la vacuna, por lo menos eso es lo que se dice aquí en Estados Unidos, son aquellas que cuando se pusieron una inyección intramuscular cayeron gravemente enfermas con una alergia severa. Esas personas no deberían vacunarse, deben hablar con su médico porque puede que sean alérgicas a algunas de las sustancias que están en el líquido de la vacuna. De allí para adelante, no hay ninguna contraindicación para que una persona se pueda vacunar. Porque recordemos, esta no es una vacuna con virus vivo. Por ejemplo, pacientes con ciertos tipos de cáncer, pacientes con ciertos tipos de enfermedades no pueden vacunarse, por ejemplo, contra el herpes, que usa un virus vivo. Entonces, con estas vacunas contra el COVID no hay prácticamente ninguna contraindicación. Las únicas son aquellas que han tenido una grave alergia después de una inyección intramuscular. Bien, doctor Elmer, estamos llegando a la parte final. Sin antes, quisiéramos que nos diga algunas recomendaciones finales por parte de su persona. Muy bien. Pues sí, miren, en el Perú estamos en el proceso de vacunación y por lo que sabemos en nuestras conversaciones con el ministro de Salud, con el viceministro de Salud, en los programas de radio que hacemos, está yendo más o menos bien. Obviamente quisiéramos que sea más rápido, tener más vacunas, pero está ya caminando la vacunación. Ahora ya hemos descubierto la variante Delta en Arequipa, que estoy seguro que está en otros lugares. ¿Qué es lo que tenemos que hacer mientras esperamos vacunarnos? Protegernos, no convertirnos en un caso. Eso es lo que nos queda. ¿Y cómo nos protegemos? Pues eso ya estoy seguro que la gente está cansada de escucharlo, ¿verdad? La doble mascarilla,
la mascarilla celeste pegada a la cara, la de tela bien ajustada, o la KN95 solita, o si la quiere cuidar para que no se le ensucie, la mascarilla quirúrgica encima, la distancia. Pero el hecho fundamental acá es entender que esta enfermedad, y eso es lo que hemos aprendido este año, se transmite a través del aire en espacios cerrados. Por favor, yo quiero que ustedes reflexionen en lo que les estoy diciendo. Aire en espacios cerrados. Si yo estoy en una oficina o en mi casa, cerrado a las ventanas, todo, y allí entra un infectado a mi oficina, respirando, en ese aire de mi oficina, ese infectado que no estaba usando mascarilla, va a dejar virus que se puede quedar en el aire por 2 o 3 horas. Entonces el infectado se quedó allí 20, 30, 40 minutos trabajando, haciendo cosas, y todo está cerrado sin ventilar, porque dice, ay, cierre las ventanas, hace frío, cierre las ventanas, el chiflón de aire. Yo entro después sin mascarilla, obviamente, porque estoy en mi oficina, que estoy cubierto, o en mi casa. Entonces, respiro y me infecté. Entonces, ¿qué es lo que yo no tengo que hacer? Lo que no tengo que hacer es organizar una reunión en mi casa, a puerta cerrada, con alguien que no vive en mi casa. Uno. Y segundo, si el compadre, la comadre, el primo me invita, vente para el Día del Padre, voy a hacer una reunión, pero estamos en pandemia, pero hermano, ¿hasta cuándo? Vente nada más. ¿Quién va a estar? Mira, el compadre, la comadre, tú los conoces, ellos se cuidan, ¿están vacunados? No, pero vente. Hacen reunión, espacio cerrado, contagio seguro. Eso es lo que tenemos que aprender. No hacer reuniones en espacios cerrados. Y en este Día del Padre que viene, tal como hicimos con el Día de la Madre, mamacita, papito, no te voy a poder ver porque no estoy vacunado, tú no estás vacunado todavía. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, si todos están vacunados, todos ya se pueden reunir. Eso es lo que en Estados Unidos ya se ha dado permiso para que todos los que están vacunados se puedan reunir. Entonces, sobre todo a las personas que están en Perú en 50, 60, que es un grupo de riesgo, que todavía no les ha llegado la vacuna, que no se reúnan en espacios cerrados. La doble mascarilla, el evitar las reuniones en espacios cerrados, al salir de la calle, la distancia con las demás gentes, eso es lo que tenemos que hacer mientras nos llegue la vacuna. Muy bien, doctor. Agradecemos al doctor Elmer Huerta y a ustedes nuevamente por su tiempo y participación. Queremos instar a los y las asistentes a este evento que tienen a disposición la línea gratuita de la Defensoría del Pueblo 0800 15 170 y el chat de la institución en nuestra página web para que puedan enviar sus quejas y pedidos de intervención. Muchas gracias nuevamente en nombre de la Defensoría del Pueblo. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias por la oportunidad. Chao, cuídense.